erupciones importantes también de la técnica estéril o derrames groseros del tracto gastrointestinal. Y el riesgo de desarrollar infección es del 15%. Esto puede darse por microorganismos endógenos o exógenos del procedimiento y, bueno, requieren profilaxis antibiótica. Y, bueno, de lo contrario, se infectarían al cabo de las 6 horas. Por ejemplo, podría ser una apendicectomía en apendicitis aguda. También podría ser una colecistectomía por inflamación aguda y derrame de bilis. Bueno, en la clase 4, llamada también sucia o infectada, es una herida de más de 6 horas, es traumática, que contiene tejido desvitalizado con inflamación purulenta, ubicada en área con infección clínica y o también o en vísceras perforadas, ¿no? Y sugiere infección previa a la incisión. El riesgo de desarrollar una infección es mayor al 30% y esta puede ser dada por microorganismos atípicos o patogénicos y requiere un tratamiento antibiótico y no profilaxis debido a su alto riesgo de infección. Por ejemplo, puede ser una apendicectomía por ruptura de apéndice o una apendicectomía con presencia de pus. Ya. La siguiente clasificación es según la temporalidad. Podemos clasificar las heridas según la temporalidad en aguda, subaguda y crónica, Un teniendo segundito, como... Anissa, disculpa la interrupción. ¿Cuál es tu definición de una profilaxis? Disculpe, doctor, no le escuché bien. ¿Cuál es la definición de profilaxis? Um, ¿Cuál sería la eh, diferencia entre profilaxis y tratamiento? Profilaxis es los medicamentos que se le va a dar para prevenir la infección y tratamiento serían dosis más altas del medicamento para darle, ¿no? Mm. Yo siempre voy a decir, el pez muere por su boca. Cuando hablen siempre de un término, tienen que saber de qué están hablando. No pueden estar hablando de algo que no están dominando o no conocen. ¿Qué es la profilaxis y cuál es la tratamiento? Generalmente la profilaxis se da en lesiones donde no hay una evidencia de infección, pero hay sospecha que puede haber infección. Y el tratamiento es por máximo 48 horas. O sea, la antibiótico profilaxis es por máximo 48 horas a dosis normales. Cuando hablábamos tratamiento o tratamiento antibiótico, hablamos más de 48 horas. Entonces, esa es la diferencia entre profilaxis y tratamiento antibiótico. Y tienen que conocerlo. Segunda pregunta, Nanitza. Un paciente operado de hernia inguinal que se le coloca una malla de Marlex, malla de polipropileno. ¿Qué tipo de herida se considera? Sería una clase 1 limpia. Ya, correcto, la lógica nos llevaría a considerarla una clase 1 limpia, pero dentro de la definición de heridas contaminadas son aquellas que también tienen material protésico. Por ejemplo, una cirugía de corazón donde se coloca una válvula, puede ser aórtica o válvula mitral, también es considerada una limpia contaminada. Cuando tienen material protésico, se considera limpia contaminada. Al igual como las cirugías de aneurisma, donde se colocan prótesis o injertos de material aloplástico, se consideran limpias contaminadas. Entonces, como pregunta de examen, acuérdense, les puedo preguntar lo que le he
preguntaba a Danitza de que si una herida con una malla o con un material extraño es considerada limpia contaminada, por si acaso. Continúa, por favor, Danitza. Ya, ok. Bueno, en la clasificación según la temporalidad se encuentra la aguda, la subaguda y la crónica. Bueno, la aguda se considera cuando es menor a 6 horas de evolución, son potencialmente estériles. La subaguda es mayor a 6 horas, pero menor a 5 días de evolución y puede ser colonizada a menos que se tomen determinadas medidas de limpieza. Y la crónica es mayor a 5 días de evolución y se considera colonizada por bacterias. Bueno, la siguiente clasificación es según su profundidad. De acuerdo al grado de penetración de una solución de continuidad, implicando en su recorrido lo que son las estructuras desde la epidermis hasta el compartimiento muscular. Bueno, estas heridas se pueden clasificar en 6. Primeramente está la escoriación, que es la herida que abarca epidermis y dermis, afectando, afectando solamente el estrato de la piel. Generalmente cicatrizan de forma completa e íntegra sin dejar cicatriz. Luego está la herida superficial, que son heridas que pueden abarcar desde la epidermis hasta la hipodermis, pudiendo incluso lesionar la fascia superficial ubicada entre el tejido adiposo y el músculo. Luego está la profunda, que es la herida que compromete el espesor desde la epidermis hasta el músculo, pudiendo lesionar los vasos sanguíneos o los nervios de mayor calibre. Estas tienen alcance hasta la fascia profunda del revestimiento que reviste el compartimiento muscular, pero no llega a la fascia profunda subserosa. La siguiente es la penetrante, que es la herida que abarca desde la epidermis hasta la fascia profunda subserosa, que cubre las paredes internas musculoesqueléticas y forma el peritoneo. Bueno, esta comunica el medio externo con alguna cavidad corporal. Algún ejemplo es las heridas penetrantes abdominales, las torácicas o las craneales. Luego está la perforante, que es herida que abarca desde el epidermis hasta una víscera contenida en una cavidad, ya sea lesionándola superficialmente o perforándola como tal. Luego está, por último, el empalamiento, que es una herida generada por un objeto inciso punzante de forma tal que éste queda atrapado en el organismo. Dependiendo de su ubicación, pueden o no atravesar las cavidades, y estas suelen ser más frecuentes en la pelvis, el tronco y el paladar. Bueno, otra clasificación es según el aspecto de la herida. Primeramente se encuentran las punzopenetrantes, que estas son heridas producidas por objetos delgados y con una punta. Por ejemplo, destornilladores, picayelos, clavos y otros. Las abulsiones, que son parte de la piel o de algún otro tejido blando, se desprende parcial o totalmente. Y cuando es parcial, una parte del tejido permanece colgado, a lo que se le denomina como colgajo. La amputación es la separación traumática de un miembro o extremidad. Ejemplo, los dedos, la mano o el brazo. Y en algunos casos es incompleta, dejando algunas partes conectadas al cuerpo. Bueno, la abrasión es una herida de roce, cepillado, frote con algún objeto duro, lo cual produce pérdida parcial de la superficie cutánea. El siguiente es la laceración, que son heridas producidas por desgarro, donde el borde de la herida no es regular. Son producidas por objetos sin filo. Y las cortantes son heridas producidas por objetos filosos. Generalmente dejan los bordes de la herida de forma regular.
Bueno, continuando con la etiología de las heridas, vamos a ver diversos mecanismos y agentes, ¿no? Tenemos en primer lugar a los agentes perforantes. Estos van a producir un tipo de herida punzantes y ¿quiénes vendrían a hacerlo? Bueno, que por ejemplo, ¿a quiénes tenemos aquí? Tenemos a las espinas, a los agujos, a las agujas y a los clavos. También tenemos los agentes cortantes, ¿no? En general, este tipo de agentes son de estructura metálica y tienen un borde cortante. Por ejemplo, el cuchillo, el bisturí, también la hoja de papel, el hilo, podrían producir cortes. También tenemos a los agentes perforocortantes. Estos vendrían a ser instrumentos metálicos, pero se caracterizan porque en uno de sus extremos están conformados por una lámina alargada y en la otra termina en punta. Por ejemplo, acá tenemos también, ¿no?, al cuchillo, el puñal. Los agentes contundentes eh, se caracterizan porque en su superficie es roma, como de un martillo, entonces estos producen generalmente un traumatismo de tipo cerrado. Este es muy violento y la herida que generaría sería un tipo de herida contusa. En esta tenemos, por ejemplo, como ejemplo, cuando una persona no se da un golpe con martillo. Que, también tenemos a los proyectiles de armas de fuego, que de estos van a depender de ciertas características, ¿no? Como de cuánto es la energía cinética del agente traumático, del proyectil, también de su forma, de su peso y de las acciones destructivas que pueda desarrollar en el interior de los tejidos, ¿no? Acá tenemos como, por ejemplo, las balas, los de revólver, de fusiles, fragmentos de granada, entre otros. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que este agente causa, ¿no?, estas heridas, cuál es el mecanismo. Entonces tenemos diferentes tipos de mecanismo, como por ejemplo por percusión, por tracción, por acción mecánica y por tracción, que le voy a ir explicando más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, el mecanismo por fricción es cuando el agente etiológico va a poseer un borde cortante y el deslizamiento de este sobre la superficie cutánea va a provocar una solución de continuidad que va a tener una penetración fácil en los tejidos. Ahora, el mecanismo por percusión se va a producir teniéndose en cuenta tres factores, ¿no?, que son el plano de la resistencia, la fuerza viva y la naturaleza del agente causante. Va, bueno, acá vamos a tener como ejemplo, por ejemplo, siguiente, por favor. No, adelante, por favor. Ya. Bueno, acá vamos a tener el tipo de heridas, por ejemplo, contusas que se generan, ¿no?, en la región superciliar. Esta es característica de las personas que practican el boxeo, ¿no? Como deporte. ¿Por qué? Porque este traumatismo va a tener poco espesor y van a cubrir las aristas y los planos óseos. Entonces, la solución de continuidad que van a sufrir es contusa. Siguiente, por favor. Ya. También tenemos a la comprensión. Como su mismo nombre lo dice, ¿no?, hay una presión continua y esta puede durar horas o minutos. Entonces vamos a tener dos tipos, la rápida y la Compresión, por prolongada. si acaso. Compresión, no comprensión. Ya. Disculpe, doctor. Compresión. Compresión. Sí, Exacto. doctor. Ya. Entonces, en la rápida tenemos un miembro, por ejemplo, tenemos como ejemplo cuando hay un miembro inferior por las ruedas de un carro en movimiento, o también en la comprensión prolongada, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá podríamos tener cuando se cae una columna de cemento sobre un miembro superior. Entonces va a ser esa presión continua, ¿no?, que puede durar horas o minutos. También tenemos a la tracción. El agente traumático, ¿cómo actúa? Va a arrancar un área de tejidos o de órganos, ¿no? Por ejemplo, cuando los cabellos se pueden, hay una aprehensión de los cabellos a una máquina de la polia, entonces esta va a producir una atracción de tipo violenta, ¿cuál podría ser el resultado? El arrancamiento parcial o total del cuero cabelludo, ¿no?
Y eso sería en el mecanismo del cómo se generan las heridas. Siguiente, por favor. Según la foto, Elena, según la foto que está mostrando en tracción, ¿cuál posiblemente fue el mecanismo de acción sobre ese dedo? Doctor, acá probablemente el paciente con una sierra, doctor, podría ser. ¿Pero eso es tracción? Sí, doctor, porque hay o sea, hay como una... mm, ¿Cómo posiblemente pudo haber sido el origen de esa lesión? Imagina, no se le escucha bien, doctor. Disculpe. imaginación. ¿Cuál podría ser el concepto o la causa de esa lesión que has mostrado? Porque si muestras algo es porque sabes lo que estás mostrando y por qué lo estás mostrando. ¿Qué es lo que te parece? Mm, Bueno, a ver, pongámonos este ejemplo. Por ejemplo, han escuchado cuando accidentes futbolistas, especialmente el arquero, que tenía su anillo colocado en el dedo y lastimosamente se agarró del arco, del palo superior y se le atacó el dedo en la malla. Entonces, al momento de bajar, había una tracción severa por la sujeción del anillo sobre el dedo y produjo una amputación o lesiones de ese tipo. ¿Correcto? ¿Me entendieron la idea? sí, doctor. Ya, ese, por ejemplo, podría ser un ejemplo de ese tipo de lesión en el dedo pulgar. Mm, ¿Ya? Otro tipo de tracción y que vemos acá en Cusco, en zonas donde preparan, por ejemplo, tallarines o en algunos trapiches, es cuando parte del miembro o alguna zona se atraca dentro de los rodillos y produce una tracción severa y lesión o pérdida de tejido consecuente. Correcto, continúa. Gracias, doctor. Siguiente, por favor. Ya. Siguiente. Ahora, para el diagnóstico de las heridas, vamos a basarnos, ¿no?, en un examen clínico de una herida. Nos va a revelar 4 elementos fundamentales. Este vendría a ser el dolor, la solución de continuidad, la hemorragia y la separación de sus bordes. Como primer punto tenemos al dolor. Este va a tener como causas el traumatismo. Siguiente, por favor. Ya. Ya. Este tiene como causas el traumatismo y la exposición de las terminaciones sensitivas al aire. El dolor traumático va a variar de intensidad y de acuerdo a ciertos factores, como tenemos a la región afectada, a la naturaleza de la herida y a la velocidad, ¿no? En región afectada vamos a ver la riqueza nerviosa de la región traumatizada. En la naturaleza de la herida, las heridas incisas van a ser menos dolorosas que las contusas. Y en la velocidad tenemos que tener en cuenta que cuanto mayor sea la fuerza viva del agente etiológico, entonces se va a producir más rápido la herida y el dolor de esta va a ser menor. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en las heridas por proyectiles de juego. Siguiente, por favor. Ya. Y también vamos a ver otro factor que vendría a ser el estado psíquico y el nivel de umbral frente al dolor, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, el dolor y la emoción van a poder producir desmayos, malestar y excitación psíquica. Siguiente, por favor. Ya. Como segundo factor tenemos a la solución de continuidad. Entonces, estas vienen a ser de diferentes tipos, ¿no? Podrían ser lineales, curvilíneas, estrelladas, superficiales o profundas.
La separación de estos tejidos puede interesar solamente la piel o la epidermis. Entonces, puede ser por eso, ¿no? Profunda, puede afectar a la fascia, a los músculos, a los tendones o a los vasos de mayor calibre. Como por ejemplo, acá tenemos, ¿no? A la escoriación. Siguiente, por favor. Ya, gracias. Bueno, en acá podemos ver, adelante, por favor, una más. No, adelante. Atrás. Atrás, por favor. Ya, gracias. Bueno, acá podemos ver en la solución de continuidad del epidermis se va a producir principalmente porque va a haber una fricción del cuerpo contra una superficie áspera o puede estar por un agente que va a tener, ¿no? Punta fina. Entonces, el sangrado en este se caracteriza mayormente porque es pequeño y se puede cubrir la lesión. Ahora tenemos a la herida incisa. Siguiente. Ya. Puede ser de tipo lineal, sus bordes son regulares y en general es limpia, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la incisión de bisturí. Siguiente, por favor. Tenemos a la herida contusa. Va a tener mal aspecto, los bordes son irregulares, tiene un fondo fractuoso, puede estar acompañado no de una pérdida de sustancia, ¿no? Estas en general son contaminadas y requieren tratamiento cuidadoso. Siguiente, por favor. Ya, también tenemos a la herida punzante. Esta solución de continuidad va a representarse por un punto que podría ser mayor o menor, ¿no? Los agentes mayormente son puntiagudos y pueden o no retener un cuerpo extraño. Siguiente, por favor. Y también tenemos por último a la herida penetrante, ¿no? Esto es cuando generalmente hablamos de una cavidad serosa. La importancia de esta forma clínica va a residir en qué complicaciones podrían manifestarse, ¿no? Como por ejemplo acá tenemos la peritonitis, una hemorragia interna o un neumotórax. Siguiente, por favor. Ya, también como otro punto vamos a hablar de la hemorragia. El sangrado de la herida a través de sus bordes está en función de la lesión vascular que se va a producir, así como del tipo de herida. Entonces, las incisas van a sangrar más que las contusas. En las incisas, los vasos van a ser seccionados, generalmente van a estar como que abiertos hacia la luz. En cambio, en las contusas, se va a producir la compresión y la laceración, ¿no? Por el agente. Ya. También tenemos por último a la separación de los bordes. Va a depender de la elasticidad de los tejidos afectados por la solución de continuidad. Tenemos que ver que la elasticidad y la capacidad retráctil de ciertos tejidos, como la piel, los músculos y los vasos, van a desempeñar un factor, ¿no? importante en la separación de los labios de la herida y va a ser necesario que la sección de las fibras elásticas se haga transversalmente. Siguiente, por favor. Ya, continuando con el tratamiento, vamos a ver un poco de generalidades. Se hace un interrogatorio, donde se realiza un examen meticuloso de la herida, ¿no? Y en debemos valorar lo que es la profundidad, la configuración de la herida, la extensión del tejido no viable y, bueno, también la presencia de cuerpos extraños y otros contaminantes. Es posible que el examen de la herida requiera irrigación y desbridamiento de los bordes y, bueno, el uso de anestesia local va a facilitar esto, ¿no? También tal vez sea necesario el administrar antibióticos y profilaxis para tétanos, así como también debemos planear el tipo y el momento oportuno en el que la herida debe repararse. Siguiente, por favor. Tenemos como el cuidado local, ya les estuve mencionando un poco lo que es la anestesia. Bueno, tenemos acá lo que es, por ejemplo, la lidocaína a 0.5 a 1% o la bupivacaína. Esta combinadas con una dilución de adrenalina van a proporcionar lo que va a ser una anestesia, ¿no? Este efecto anestésico
va a durar 2 a 4 horas y bueno, y el efecto vasoconstrictor va a ser reversible. Luego tenemos lo que es la irrigación. Este se realiza mejor con una solución salina normal. La irrigación de alta presión de heridas es más eficaz para lograr el desbridamiento completo del material extraño y los tejidos no viables, ¿no? Siguiente, por favor. El cuidado local, lo que va a hacer en la herida, bueno, se debe evacuar con cuidado todos los hematomas que se encuentren, ¿no?, dentro de la herida. También se debe controlar cualquier hemorragia restante mediante lo que va a ser una ligadura o cauterio. Bueno, si la lesión resultó en la formación de un colgajo de piel, se debe resecar o revascularizar antes de la reparación y el cierre posterior de la herida, ¿no? Ahora, el área que circunda la herida se prepara con iodopovidona, clorhexidina o una solución bacteriostática similar y se cubre con compresas estériles. Bueno, este es el área que circunda la herida. Ahora, el material de sutura, tenemos el monofilamento no absorbible o de absorción lenta, que estas van a ser muy adecuadas. Y bueno, los tejidos subcutáneos deben cerrarse con materiales de sutura absorbibles trenzados, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los colgajos, tenemos en áreas de pérdida importante de tejido, quizás sea necesario girar colgajos musculocutáneos adyacentes para obtener suficiente masa de tejido para el cierre, ¿no? En cuanto a los injertos, en heridas agudas contaminadas con pérdida de piel, es prudente usar lo que son los senoinjertos porcinos o aloinjertos de cadáver, ¿no?, en tanto el peligro de infección pasa. En cuanto a la estética, bueno, luego de cerrar lo que es los tejidos profundos y reemplazar los déficits de tejido importante, los bordes de la piel se reaproximan con fines estéticos, ¿no? Y esto ayuda a la cicatrización rápida de la herida. Siguiente, por favor. Luego tenemos el apósito. Bueno, el principal propósito de un apósito para heridas es proporcionar el ambiente ideal para lo que va a ser una cicatrización de la herida, ¿no? Estos deben facilitar los principales cambios que ocurren durante la cicatrización a fin de que produzca una herida cicatrizada de manera óptima. Estos apósitos se van a clasificar en lo que van a ser primarios y secundarios. Cuando hablamos de un apósito primario, es donde se coloca directamente sobre la herida y puede absorber líquidos y prevenir la desecación, la infección y la adherencia de un apósito secundario, ¿no? En cambio, el apósito secundario es el que se coloca sobre el primario para una mayor protección, absorción, compresión y oclusión. Tenemos diferentes tipos de apósitos, como son los apósitos absorbentes, que aquí, bueno, la acumulación de líquido en la herida puede ocasionar maceración y crecimiento bacteriano excesivo. Entonces, como ideal, vamos a tener que este apósito debe absorber sin empaparse por completo, ya que ello va a permitir la penetración de bacterias del exterior, ¿no? También tenemos lo que son los apósitos no adherentes, que están impregnados en parafina, vaselina o jalea hidrosoluble para emplearse como un recubrimiento no adherente. También tenemos lo que son los apósitos oclusivos o semioclusivos. Estos van a proporcionar un buen ambiente para heridas limpias que van a tener una exudación mínima. Estos apósitos en película son a prueba de agua o también se puede decir impermeables a microbios. Y luego también tenemos apósitos de hidrocoloides y de hidrogel, que estos intentan combinar lo que son los beneficios de oclusión y de absorción, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es el fenómeno de cicatrización. Bueno, ya les voy a explicar que esta se clasifica en primera intención, segunda intención y tercera intención. Siguiente, por favor. Tenemos lo de por primera intención. Bueno, esto se realiza de forma inmediata, es la forma más frecuente utilizada, ¿no? Y la que produce una cicatriz de mejor calidad y en el menor tiempo posible. Estos se van a realizar en las primeras 24 horas y bueno, cuando esta no está
contaminada y es posible obtener unos bordes regulares que permitan un aceptable afrontamiento de los mismos, ¿no? Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es de segunda intención, que este se produce cuando el cierre se ha demorado, ¿no? Más de 24 horas. Produce una cicatriz de peor calidad, tarda más tiempo en curar. Con frecuencia este es a causa de contaminación bacteriana o que puede haber pérdida de tejido o que la herida se deja abierta para que cicatrice mediante la formación de un tejido de granulación y contracción, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos lo que es por tercera intención, que bueno, esto también se denomina lo que es un cierre primario tardío o cicatrización por tercera intención, ¿no? Esta es una combinación de los dos primeros y este consiste en colocar suturas para permitir que la herida permanezca abierta en unos cuantos días y bueno, cerrar después las suturas, ¿no? El cierre se hace cuando estamos seguros de que haya superado el riesgo de infección, ¿no? 3 a 5 días. Siguiente, por favor. Tenemos algunas opciones de tratamiento. Bueno, esta es según las condiciones de herida, ¿no? Se va a clasificar en lo que son heridas agudas, crónicas y heridas que comprometa tejido. Bueno, si la herida es aguda, se puede hacer con sutura, que es la costura de los bordes de una herida con hilo. Esto es cuando es leve. O con adhesivos tópicos que se usa 2-octil-cianocrilato, que es un líquido que junta los bordes y los une mientras cicatrizan, o con vendoletes, ¿no? Con vendas, que son cintas delgadas que no irritan la piel. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos, si la herida es aguda, ¿no? Con películas de poliuretano, que estas son cintas transparentes con adhesivos que ayudan a mantener los bordes de las heridas juntos, ¿no? Estos son hipoalergénicas, son impermeables al agua y a las bacterias y favorecen lo que es la penetración del oxígeno, permitiendo que salga el dióxido de carbono, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos si la herida es crónica, donde se hace el uso de apósitos. Ya les expliqué más adelante lo que son los apósitos. Estos pueden permanecer en la herida por más de 24 horas, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos si la herida es crónica, tenemos el uso de parches, que este va a favorecer la cicatrización desde el fondo a la superficie y de los bordes hacia el centro, ¿no? Luego tenemos el colágeno y polivinil pirolidona, que es una sustancia que se convierte en gelatina. Estos pueden destruir tejido fibroso inadecuado y evitar su formación también, ¿no? Previenen el sangrado y esto induce a la cicatrización. Y una luz polarizada, que es una fototerapia que se aplica sobre el tejido dañado. Esto estimula las células afectadas de la zona. Siguiente, por favor. También tenemos la aplicación de piel cultivada, sintética, animal o humana, ¿no? Que estos se utilizan en diferentes padecimientos como en quemaduras y úlceras, pero todavía no se aplica tanto, está en investigación porque tiene algunos efectos secundarios, ¿no? A largo plazo. Siguiente, por favor. Perdón. Y ahora tenemos si la herida compromete tejidos, que son los injertos, que esto se usa para cerrar cualquier defecto en áreas no muy profundas de la piel, ¿no? Tomando de esta última parte y colocándola en otra, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos también el colgajo, que se emplea cuando hay tejidos de importancia que pueden estar expuestos como el hueso, los tendones o los cartílagos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, bueno, algunas imágenes donde vemos el colgajo muscular suturado, en la derecha vemos un injerto de piel realizado. El siguiente, por favor. También vemos lo que es un colgajo de extensor común distal, ¿no? Que se ha realizado con un injerto de piel. Y en el lado derecho vemos el resultado después de hacer este injerto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, son las referencias.
y muchas gracias por su atención. Ya, un gusto, muchachos. A ver, primera pregunta. Bueno, o aclaración. Dentro de, no me parece haber escuchado, dentro que era el tratamiento de las heridas, hay un tratamiento, lo que se llama un tratamiento antiguo y un tratamiento avanzado de curación de las heridas. No, me parece haber, no hiciste referencia sobre eso, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, doctor, no logré encontrar lo que Ya, mencionó. correcto. Ya, no, más que todo para hacer la aclaración. Antiguamente, o bueno, hablamos de antiguamente, que bueno, lo seguimos usando, la propuesta antigua era siempre colocar gasas secas sobre una herida, especialmente sobre heridas crónicas. ¿Cuál es la definición de una herida crónica? Elena, ¿cuál es la definición de herida crónica? Doctor, ¿puedo responder? Por supuesto. ¿Cuándo es mayor a 5 días, doctor? Ya cuando se mantiene abierta 5 días y no tiene una repitilización espontánea, correcto, ya. Normalmente la manejábamos, personalmente, yo manejaba la definición de más de 2 semanas. ¿Ya? Me gustaría ver esa bibliografía que te habla de 5 días abierta. Pero bueno, ya. Entonces, tenemos la curación avanzada y curación simple. En una curación simple le ponemos apósitos secos o gasas secas, que son dispositivos que mantienen el ambiente aparentemente limpio, pero no dan un ambiente adecuado para que se sucedan las 4 fases de la cicatrización. Y por lo tanto la herida no cura tan fácilmente como se cree. Actualmente se propone la curación o el tratamiento avanzado, que es crear un ambiente húmedo, no crear un ambiente seco con gasas o apósitos, sino crear un ambiente húmedo para poder promover la proliferación de tejido de granulación, promover la neovascularización, promover la repitalización y promover la contracción de la herida. Entre estos instrumentos ya sus compañeros han hablado, que son, puede ser el apósito hidrocoloide, que es un excelente elemento, pueden ser barras o barreras plásticas que producen una mejor humedad de la lesión, pero eso sí tenemos que estar seguros de que está totalmente limpia y de que no hay infección. Segundo, cuando su compañera mencionó sobre los cultivos de piel, realmente ya es utilizado y bien utilizado y bastante extenso la utilización. Lastimosamente acá en Perú no es tan utilizado, salvo el Hospital del Niño, que sí hace cultivos celulares de piel y especialmente, como dijo bien su compañera, se utiliza principalmente en quemados y grandes quemados, especialmente en niños, en el Hospital de Niños, que se está haciendo bastante, utilizando bastante esta tecnología de cultivo de queratinocitos. ¿Para qué? Para poder coberturar las quemaduras de tercer grado, que son muy, muy difíciles de tratar, especialmente cuando son extensas y en niños, y mucho más aún en menores de 5 años. ¿Ya? Tercero, bueno, hay que meterse bien en la cabeza que es una curación o un cierre, un afrontamiento de herida, un cierre por primera intención, segunda intención y tercera intención. ¿Ya? Acuérdense, primera intención es inmediato. Y sí, como dice su compañera, la característica y capacidad de hacer una mejor cicatriz es lo más adecuado. Por segunda intención, generalmente es aquella que se deja cerrar en forma espontánea. Lo más característico nosotros que vemos unas heridas por segunda intención o heridas que esperamos que cierren por segunda intención, son principalmente las escoriaciones. ¿Quién de aquí no se ha caído, no se ha raspado, no ha tenido una herida en las rodillas, donde después de 7 días la costra formada empieza a caerse y vemos una epitelización normal? Ese es el ejemplo clásico de un cierre por segunda intención.
También tenemos algunas úlceras varicosas que también esperamos que cierren por segunda intención o por epitelización. Y ya cuando el próximo grupo haga la exposición sobre la cicatrización, vamos a entender cómo es que se da esta segunda intención. Y bueno, el cierre por tercera intención o cierre diferido. Una herida es cuando la herida se ha reabierto por problemas de infección o cuando tenemos la evidencia de que esa herida se va a infectar. Antiguamente, los cierres por tercera intención lo hacíamos en mordeduras de animales. Actualmente ya no. Pero antiguamente sí, dejaban que pasen 2 o 3 días, la herida se producía contracción, alisamiento de los bordes y la cicatrización era horrible. Actualmente no. Actualmente ya el cierre debe ser por primera intención, previa buena higiene de la lesión. ¿Ya? Entonces, bueno, ya hemos visto lo que son heridas. Me faltan 2 cosas que tenía que decirles, pero ya se me fueron. Ya. Un punto muy importante. Cuando hablaste del cierre estético de las heridas, realmente lo que tiene que tener el concepto en su mente es que toda herida tiene que tener un concepto estético para el cierre. Toda herida. No es que lo voy a cerrar con un pensamiento estético y lo voy a cerrar sin pensamiento estético. Si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de las heridas de los traumatólogos son estéticamente terribles. Marcas terribles. Espinas de pescado que son muy evidentes y poco agradables. Lastimosamente, el concepto sobre una adecuada cicatrización, una adecuada cicatriz, es dejada de menos en muchas especialidades. Y como les digo siempre en práctica, lo que más se fija el paciente al final de cuentas después de una operación es la cicatriz, en la mayoría de casos, ¿no? Entonces, si el paciente ve una cicatriz pequeña o una cicatriz poco visible o una cicatriz bastante estética, simplemente va a decir, el cirujano es lo máximo. Mira la cicatriz que me dejó, es muy buena cicatriz. En cambio, cuando son tratados, los cierres de las heridas son tratadas de manera muy tosca, dicen, mira esa cicatriz que me ha dejado este cirujano, una salvajada. Ni siquiera piensa qué es lo que está dentro. Ni siquiera piensa en eso. Lo único que piensa es en cómo le han dejado la cicatriz. Entonces tomen en cuenta esa parte. Tomen en cuenta de que todo cierre de herida tiene que hacerlo de manera estética o con la intención estética. ¿Correcto? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, duda, miedo, temor, pánico, terror? Listo, correcto. Pongan presente y nos vemos el día martes. Está bien, doctor. Gracias, doctor. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que tenga buen día.